Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López y hoy vamos a hablar de la materia y la medida. Esto corresponde con el tema 1 de Física y Química en los cursos tanto de segundo como tercero de la ESO. Bueno, pues lo primero de todo vamos a definir qué es la química. Es la ciencia que estudia la materia y las transformaciones que ocurren en ella. La diferencia entre la química y la física vamos a ver en que precisamente va en esto, que aquí ocurren transformaciones y estas transformaciones van a ocurrir por medio de lo que nosotros denominaremos reacciones químicas. Entonces cogeremos uno o varios compuestos y van a dar otros compuestos diferentes, como el caso de hidrógeno y oxígeno se combinan para dar agua. Veis que lo que obtengo es diferente de lo que había inicialmente. Son compuestos o materia diferente. Sin embargo, en la física estudia transformaciones de la materia, pero sin que se produzcan cambios en la estructura. Por ejemplo, el agua líquida puede pasar a agua a vapor, pero en ambos casos sigue siendo agua compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces es el mismo compuesto que cambia, en este caso, de líquido a gas, de líquido a vapor. Vemos ya, por tanto, la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico. Y ahora definimos lo que es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y además tiene masa. Por ejemplo, los cuerpos. Un cuerpo es materia con límites definidos. Por ejemplo, una casa es materia y ocupa un lugar en el espacio y por supuesto tiene una masa. También lo es una mesa, también lo es este bolígrafo. Este boli tiene materia porque ocupa, ya lo veis, un espacio, ¿vale? Y tiene una masa definida. Sistema material, bueno, pues es materia que no tiene los límites definidos. Por ejemplo, el aire es un sistema material porque lo ocupa todo. Si yo dejo aire dentro de una habitación, va a ocupar toda la habitación. Si dejo aire dentro de una botella, va a ocupar toda la botella. Entonces no tiene unos límites definidos. Propiedades de la materia. Bueno, pues la materia vamos a tener tres tipos de propiedades. Las cuantitativas y cualitativas. Hablaremos de cuantitativa cuando se pueda medir. Por ejemplo, 1 kilo o 3 metros, ya veis que la masa se puede medir, la longitud se puede medir. Y luego, cualitativa son aquellas magnitudes que no se pueden medir. Por ejemplo, el color del pelo puede ser moreno, rubio, castaño, cobrizo, pelirrojo, pero no hay una escala para medirlo. O la dureza de los materiales, aunque bueno, se han generado ciertas escalas, pero puedo decir que es duro o blando o medio duro o medio blando, ¿vale? Entonces diferenciamos entre cuantitativas, que los puedo medir con ciertos números, con ciertos valores, y las cualitativas. Por otro lado, las magnitudes también pueden ser extensivas e intensivas. Extensivas es cuando dependen de la cantidad. Por ejemplo, la masa, el volumen, e intensivas no dependen de la cantidad. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura, mirad la diferencia. Si yo tengo, yo qué sé, imaginaros unas lentejas, tanta masa, tanta cantidad de lentejas tiene una masa. Si echo el doble de lentejas, tiene el doble de masa. Pero si yo tengo una habitación a cierta temperatura, una casa a una temperatura, cierro una puerta y se me queda una habitación, no, por ser la mitad de grande, no está al doble de temperatura o a la mitad de temperatura. ¿Os dais cuenta? Entonces hay magnitudes extensivas que dependen de la cantidad, a más cantidad más masa, a menos cantidad menos masa, o lo mismo con el volumen, e intensivas, a más cantidad más temperatura. Eso no es así, ¿vale? Y luego están las generales y específicas. Generales son las propiedades que se pueden aplicar a cualquier materia. Por ejemplo, el peso, la masa. Todas las materias tienen un peso, todas las materias tienen una masa. Y, sin embargo, las específicas, que son únicas en cada cuerpo. Cada tipo de materia tiene una densidad. El plástico tiene una densidad, el hierro tiene una densidad, el aceite tiene una densidad, el agua tiene una densidad. Cada una tiene específicamente su densidad. ¿Veis la diferencia entre generales y específicas? Y ahora
vamos a hablar de otro punto importante en este tema, que es la medida. La medida es la magnitud, o sea, primero vamos a hablar de magnitud. Es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, la longitud de un cuerpo se puede medir, la masa de un cuerpo se puede medir, el tiempo, yo puedo mirar qué hora es, se puede medir, y el tiempo que transcurre entre que voy y vengo, o la temperatura se puede medir. Para medir una magnitud necesito, lo primero de todo, una unidad de medida, la que vamos a llamar patrón. En la longitud sabemos que el patrón es el metro, que se pone con la M. En la masa es el kilogramo, que se pone con kg. Si estuviéramos hablando de química, el kilogramo resulta demasiado grande, entonces hablamos de gramos. Y en tiempo, la unidad sería el segundo. No se pone seg, se pone S de segundo. La medida es medir una magnitud y luego poner su unidad correspondiente. Por ejemplo, si yo tengo un libro, yo lo mido y digo, mide 28 centímetros. Pongo el número y pongo la unidad. Y claro, aquí hablamos de unidades y llega, digamos, el quebradero de cabeza de este tema, que es, tenemos que aprender las unidades con sus múltiplos y sus submúltiplos. Múltiplos son las unidades que son más grandes que la unidad patrón. Por ejemplo, en el metro tenemos el decámetro, el hectómetro o el kilómetro. Estamos hablando de unidades de longitud. Por debajo, como submúltiplos, tendremos el decímetro, el centímetro y el milímetro. En cuanto a masa, el patrón lo tomamos como gramo, aunque aquí hayamos dicho kilogramo, y luego tenemos decagramo, hectogramo, kilogramo, que serían 1000 gramos, o decigramo, centigramo, miligramo. Habéis visto que aquí os he puesto la equivalencia. Cada vez que subo son 10 veces más grande. Un decagramo son 10 gramos, un hectogramo son 10 decagramos, por lo tanto 100 gramos. Y lo mismo ocurre con litro, decalitro, hectolitro, kilolitro. Este tipo de unidades son unidades simples, van de 10 en 10. Y en ellas tenemos que aprender a hacer cambios de unidades. Los cambios de unidades los vamos a intentar hacer siempre que se pueda por factores de conversión, a no ser que sea algo muy automático. Os explico los factores de conversión. Pues bien, tenemos 27 centímetros y me los piden en metros. Lo primero que yo me tengo que dar cuenta es que un metro, ¿veis? 10, 100, son 100 centímetros. Entonces pongo 27 centímetros y como centímetros está arriba, quiero que aparezca abajo para que se marche y arriba aparezca la unidad que necesito, el metro. Y digo, un metro, lo veis aquí, son 100 centímetros. Centímetro con centímetro se va y solo tengo que hacer 27 entre 100, 0,27 metros. De la misma manera, podremos luego hacer este mismo cálculo con otro tipo de unidades. Bueno, antes hemos hablado de magnitudes y os he comentado el tipo de magnitudes que puede haber, pero vamos a diferenciar las magnitudes en dos grandes tipos, las fundamentales y las derivadas. Fundamentales solamente hay estas 7, no existen más. Son la longitud, cuya unidad de medida es el metro, la masa, que hemos comentado antes, que es el kilogramo, el tiempo, que sería el segundo, y ahora llegan otras que igual os suenan un poquito menos. La intensidad de corriente, cuya unidad es el culombio, corriente eléctrica, la temperatura, cuya unidad es el Kelvin, no se dice grado Kelvin, se dice Kelvin a secas, y es la forma de medir la temperatura en el sistema absoluto. Se toma esta unidad porque la temperatura más baja que se puede llegar a conseguir es 0 Kelvin. Entonces, la cantidad de sustancia, que la vamos a utilizar muchísimo en química, que es el mol, al cual yo dedico un vídeo entero para explicaros qué es y cómo se calcula, y la intensidad luminosa, que es la candela, C de candela. Unidades derivadas hay muchísimas. Por ejemplo, la superficie, imaginaros un cuadrado de 1 metro por 1 metro, pues esto es 1 metro cuadrado. El volumen, imaginaros un cubo, ¿vale? Una habitación que tenga 1 metro por 1 metro y por 1 metro de altura. Esto es 1 metro cúbico. La densidad, que es masa partido volumen. Entonces veis que las derivadas es juntar varias unidades de estas. Fuerza sería masa por aceleración, pero aceleración a su vez es velocidad entre tiempo. O sea, son unidades que derivan de las anteriores. Os he puesto unas cuantas, pero hay muchísimas más. Pues bien, estábamos viendo cómo cambiar unidades y vamos a continuar con ello. Imaginaros que me ponen 250 miligramos si lo quiero en kilos. Para utilizar los factores de conversión,
yo me puedo fijar en esto. Cada kilo, ¿cuántos miligramos son? Pues escribo desde el kilogramo hasta el miligramo y voy bajando ceros. Pues hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Con lo cual, si os fijáis, tenemos que es 1.000.000, ¿no? Un kilo es 1.000.000 de miligramos, por lo tanto, no me gusta esto de 1.000.000, 10 a la 6 miligramos. Cogemos 250 miligramos y ponemos que cada kilo es 10 a la 6 miligramos. Yo operando, claro, quedaría 250 por 10 a la menos 6, que está muy mal escrito, y se pone 2,5 por 10 a la menos 4 kilos. Tenemos unidades compuestas, como hemos dicho, kilómetro hora. Vamos a ver cuántos metros por segundo son y lo vamos a hacer juntos. Fijaros, sé que cada kilómetro son 1000 metros y cada hora son 3600 segundos. Pues bien, 120 kilómetros hora, voy a cambiar los kilómetros a metros. Quiero tener metros aquí abajo y quiero que se vayan los kilómetros. Y ahora sé que la relación es que un kilómetro son 1000 metros. Kilómetro con kilómetro se va. Y por otro lado, tengo aquí horas que quiero que pasen a ser segundos. Pues necesito que en el lugar de donde están las horas aparezcan los segundos y que se vayan las horas. Y ahora sé que una hora son 3600 segundos. Horas con horas se van. Todo lo que tengo que hacer ahora es coger la calculadora. Pero además, si queréis, como algo rapidito y bueno, hacemos que dos ceritos que están aquí se vayan con dos ceritos que están aquí. Y me quedan 120 por 10, que son 1200, entre 36. Y esto sale 33,3. Y ahora sí que podemos ver que es metro por segundo. ¿Veis, por tanto, cómo se hacen factores de conversión para cambiar unidades derivadas de las que ya tenemos con más de una unidad, ¿vale? Magnitudes derivadas. Bueno, continuamos. Unidades también de superficie. Las unidades de superficie son las que llamamos unidades cuadradas. El metro cuadrado, el decámetro cuadrado, y os he dicho que es como imaginaros un cuadrado que tenga 1 metro de largo por 1 metro de alto. Pues bien, estas unidades van de 2 en 2, de tal manera que, por ejemplo, un decámetro cuadrado serían 100 metros cuadrados. ¿Veis que van de 2 en 2, de 100 en 100? No van como las unidades metro, decímetro, tal, que van de 10 en 10. Bueno, si tengo hectómetros cuadrados y quiero ver cuántos metros cuadrados son, pues lo que hacemos es lo siguiente. Cada kilómetro cuadrado tenemos kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado. Con lo cual 15 en hectómetros cuadrados y bajo hasta metros cuadrados. Ya lo veis que es sencillito. Por lo tanto son 150.000 metros cuadrados, puesto mucho más bonito como 1,5 por 10 a la 5 metros cuadrados. ¿Que tengo 2,4 kilómetros cuadrados y quiero decámetros? Pues fijaros, 2,4. Aquí tengo el 2 y el 4 estaría ahí. Y ahora tengo que llegar hasta aquí, hasta decímetros cuadrados. Y tengo que acabar decímetros cuadrados, o sea, hasta aquí. Por lo tanto, así, serían 240 millones de decímetros cuadrados, pero esto no lo vamos a decir así. Ponemos 2,4 y ahora contamos por 10 a la 3, 6 y hasta donde he colocado la coma, 8 por 10 a la 8 decímetros cuadrados. Hay otras unidades de superficie que son especiales, tienen que ver con el sistema agrario y son las áreas, la hectárea, el área y el centiárea. Pues la hectárea es un hectómetro cuadrado. Fijaros, H de hectárea, H de hectómetro, muy fácil de acordarnos, ¿vale? El área es un decámetro cuadrado, o sea, un cuadrado de 10 metros por 10 metros, y el centiárea es lo mismo, la centiárea es lo mismo que un metro cuadrado, o sea, un cuadrado de metro por metro. Pues bien, si me dan 125 áreas y me lo piden en decímetros cuadrados, lo primero que me voy a dar cuenta es que área es lo mismo que decámetro cuadrado. Entonces colocaré el 125 como si fueran decámetros cuadrados. Fijaros, aquí están los decámetros cuadrados y para poner 125 pongo el 5, el 2 y el 1. ¿Veis que al ser 125 esta última cifra tiene que coincidir aquí? Y ahora añado ceros hasta llegar a la unidad que me interesa.
Por lo tanto, tendríamos 1.250.000 decímetros cuadrados, que puesto mucho más bonito es 1,25 y ahora contamos desde aquí hasta aquí por 10 a la 6 decímetros cuadrados. Bueno, ya habéis visto que las unidades de superficie, aunque sean las especiales del sistema agrario, son muy sencillas. Y ahora vamos a pasar a las unidades de volumen. Bueno, pues las unidades de volumen son aquellas que tienen, en este caso, 3 dimensiones: alto, ancho y profundo. Imaginaros un volumen de una caja, un cubo, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues esto es 1 metro cúbico. Claro, al tener 3 dimensiones, largo por ancho por profundo, lo que tenemos es que cada unidad son 1000 de lo anterior. Por ejemplo, un decámetro cúbico serían 1000 metros cúbicos. Bueno, pues si tenemos 57 decímetros cúbicos, ¿cuántos metros cúbicos son? Mirad, 57, pongo el 57 aquí, que no aquí porque serían 570, 57, y tenemos que subir hasta metros cúbicos, hasta aquí, con ceros. Entonces aquí justo colocaría la coma, 0,057 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 5,7 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Que tenemos 13,2 hectómetros cúbicos y lo queremos en decímetros cúbicos, pues 13,2. Y ahora tengo que bajar hasta decímetro cúbico, ya hemos llegado aquí, ¿no? Entonces ponemos el número, que serían 13.200 millones de decímetros cúbicos, pero esto así como que no, y ponemos 1,32 y contamos desde aquí hasta aquí. 3, 6, 9, 10 por 10 a la 10 decímetros cúbicos. Ya habéis visto lo sencillo. Bueno, ahora ya por último solamente os quiero contar que existen muchos más múltiplos y submúltiplos. Yo os he puesto aquí prácticamente todos hasta 10 a la 24, que es una salvajada, hablamos ya de cuatrillones, ¿vale? Pero en cada instituto, en cada colegio vais a dar una serie de ellos. Bueno, pues simplemente haceros una captura y estudiaros los que necesitéis. Acordaros que todos los múltiplos, a excepción de los 3 últimos, que son el kilo, el hecto y el deca, que se ponen con minúscula, todos los demás los pondremos con mayúscula para diferenciarlos, porque en muchas veces coinciden las letras. Por ejemplo, P grande es peta, que es 10 a la 15, y P pequeña es pico, que es 10 a la menos 12, ¿no? O, por ejemplo, Y es yota, que es 10 a la 24, Y pequeña es yocto, que es 10 a la menos 24. Fijaros la diferencia si no ponemos mayúsculas o minúsculas, ¿vale? Entonces, estos simplemente nos los tenemos que aprender. O la M grande de mega, que es muy conocido. Mira, las primeras os van a sonar muchísimo con la informática. Mega, 10 a la 6, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12, incluso peta, 10 a la 15, ¿vale? Y por contra los pequeños, mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, nano, la célebre frase que acaba de decir una celebrity de nanosegundo, pues nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12, ¿no? Entonces estos serían como los más conocidos. Bueno, espero que el tema os haya quedado muchísimo más aclarado. Aquí es muy importante que practiquéis con los cambios de unidades, que es lo que os va a caer muchísimo en el examen, más saber que es un cambio físico y un cambio químico. Un abrazo y espero haberos ayudado. Recordad que tenéis muchísima más temas, tanto de física y química como también de matemáticas, lengua e incluso economía aquí en el canal. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.